Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos del Servicio Andaluz de Salud. 1. La práctica del asiento de apertura de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos, así como de los créditos iniciales del presupuesto de gastos y del anexo de inversiones, tanto de ejercicio corriente como de anualidades futuras. 1b. La generación de las vinculaciones de créditos para cada ejercicio de acuerdo con la normativa vigente. 1c. La práctica de los asientos iniciales correspondientes a los residuos de ejercicios anteriores del estado de gastos y del estado de ingresos del presupuesto, y de los asientos iniciales de las operaciones extrapresupuestarias y de anualidades futuras de ingresos. 1d. Dictar las instrucciones necesarias para el funcionamiento del sistema contable. 1. La definición de los niveles de acceso al sistema contable de las oficinas de gestión y oficinas contables. 1f. Facilitar a los diferentes órganos e instituciones interesados, que no tengan acceso al sistema contable, la información necesaria para la toma de decisiones. 1g. La coordinación y el apoyo al desarrollo del sistema contable, así como resolver las diversas cuestiones que pudieran plantearse por los distintos órganos y unidades administrativas. 1h. La formación y la rendición de la cuenta general de la Junta de Andalucía. 1. Y la realización de las operaciones de consolidación de la información contable, que en su caso sean precisas, para la rendición de las mismas conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y demás normativa de aplicación. 1j. El suministro de la información contable exigida por la normativa de aplicación, en materia de estabilidad presupuestaria. 1k. Aquellas otras funciones atribuidas legal o reglamentariamente. 2. Las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía como oficina contable serán las siguientes. 2a. La actuación como oficina contable de la Dirección General competente en materia de presupuestos y de las secciones del presupuesto de gastos relativas al Parlamento de Andalucía y las entidades dependientes de dicha institución, así como de aquellas otras secciones del presupuesto que se le asignen. 2b. La contabilización de todas aquellas operaciones que por su naturaleza no proceda a registrar en ninguna de las restantes unidades administrativas, o que por sus características específicas se considere que han de llevarse a cabo de forma centralizada. 2c. La realización de rectificaciones de asientos a solicitud de las restantes oficinas contables y de las oficinas de gestión cuya corrección no sea posible realizar desde dichas unidades administrativas. Funciones de la Dirección General competente en materia de patrimonio. Artículo 11 de la Orden de 19 de febrero de 2015. La Dirección General competente en materia de patrimonio gestionará las altas y bajas y demás operaciones patrimoniales sin incidencia presupuestaria a anotar en la contabilidad patrimonial. Capítulo 3. Contabilidad presupuestaria de gastos. Partida presupuestaria en la contabilidad presupuestaria de gastos. Artículo 12 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La partida presupuestaria es una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables, que constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gastos. Consta de los siguientes elementos: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o programa de financiación. 2. La partida presupuestaria ofrecerá la siguiente información agrupada. 2a. Clasificación orgánica, a través del centro gestor, identificando la sección presupuestaria, el servicio y el centro de gastos.
2b. Clasificaciones económica y funcional mediante la posición presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto, el programa presupuestario, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la provincia. 2c. Fondo, que hace referencia a la fuente de financiación. 2d. Proyecto presupuestario, también denominado programa de financiación, del anexo de inversiones. Vinculación de créditos. Artículo 13 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Son créditos presupuestarios, cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los estados de gastos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella, citadas en el artículo 2, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación, que conformará los distintos niveles de vinculación, vendrá determinada de acuerdo con las normas contenidas en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en las leyes del presupuesto de cada ejercicio, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución. Documentos contables de apertura y modificación de los créditos del presupuesto de gastos. Artículo 14 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los créditos del presupuesto de gastos serán objeto de asiento inicial en la contabilidad, una vez aprobados. 2. Los créditos que aún no han sido ejecutados serán susceptibles de modificación cualitativa o cuantitativa en su clasificación orgánica, económica o funcional, afectando, en su caso, al fondo y al proyecto presupuestario, en la forma y con los requisitos que se establezcan en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y las leyes del presupuesto. 3. Los documentos contables de apertura y modificación de los créditos del presupuesto de gastos que se corresponden con las distintas figuras modificativas reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán los siguientes. 3A-Z0, créditos iniciales. 3B-Z2, redistribuciones de crédito. 3C-Z3, créditos extraordinarios. 3D-Z4, suplementos de créditos. 3E-Z5, ampliaciones de créditos. 3F. Z6, anualidades futuras. 3G-Z7, incorporaciones de remanentes. 3H-Z8, generaciones de crédito. 3I-Z9, transferencias de crédito. Estos documentos se complementarán con los dígitos que sean necesarios para distinguir la particularidad de cada figura modificativa. 4. El expediente de modificación presupuestaria incluirá la propuesta contable, que se entenderá suscrita con la firma de aquel. 5. Los documentos contables Z2 permitirán redistribuir créditos entre partidas pertenecientes al mismo nivel de vinculación y siempre dentro del mismo subconcepto económico, entre distintos códigos del servicio autofinanciada y adicionalmente entre distintos códigos de provincias y centros de gasto. Estos documentos serán contabilizados por las oficinas de gestión, sin que estén sujetos a fiscalización por la intervención correspondiente. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos. Artículo 15 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las fases contables de ejecución reflejan en los créditos de gastos el diferente estado de ejecución de los mismos y se corresponden con los actos administrativos de autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación, que incluirá la propuesta de pago. 2. La fase de retención del crédito o reserva de crédito se recoge también en la contabilidad, como previa, complementaria e instrumental de las fases indicadas en el apartado anterior. 3. Los documentos contables de ejecución son los destinados a contabilizar las distintas fases de ejecución de los créditos del presupuesto de gastos. 4. Las fases contables de ejecución y sus documentos contables serán los siguientes. 4A. Fase y documento de reserva de crédito, RC. Refleja los créditos que, con carácter temporal o indefinido, se retienen para una determinada finalidad,
se utilizan para la no disponibilidad de créditos o se reservan de forma cautelar para garantizar la suficiencia de las operaciones de traspaso o de cualquier otra índole. 4b. Fase de autorización de gasto. A. Refleja la autorización del gasto efectuada por los órganos competentes, según las normas de ejecución del gasto. 4c. Fase de compromiso de gasto o disposición. D. Refleja los compromisos de gasto de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, frente a terceros. El documento D se expedirá en el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto. 4d. Fase de obligaciones reconocidas, o refleja las obligaciones contraídas frente a terceros como consecuencia del cumplimiento por parte de estos de la prestación a su cargo y de haberse dictado los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho reconocimiento lleva implícita la propuesta del pago de la obligación reconocida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía o a las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, citadas en el artículo 2, sin perjuicio de que el pago deba posponerse en los supuestos que proceda de acuerdo con la normativa aplicable. Los documentos O se expedirán respectivamente en cada uno de estos supuestos contra el saldo del documento con fase D, que ampara el compromiso previo. 4e. Fase de ordenación del pago. El ordenador de pagos competente dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas. La ordenación de los pagos no implica la edición de ningún nuevo documento contable. 4f. Fase de pago material. Se corresponde con la realización de los pagos, materiales o virtuales, que efectúan la Tesorería General de la Junta de Andalucía o las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, citadas en el artículo 2, atendiendo a la ejecución de los mismos dispuesta por el ordenador de pagos. 5. Los documentos contables pueden agrupar varias fases. Los documentos que agrupan varias fases serán los siguientes. 5a. Documento AD. Se expedirá en todos aquellos casos en los que se conozca desde el inicio del expediente el importe exacto del compromiso del gasto a contraer, o cuando se trate de gastos cuya fiscalización queda diferida al momento en el que se conozca el citado importe exacto y supondrá la contabilización acumulada de las fases de autorización y compromiso de un expediente de gasto. 5b. Documento ADO. Se expedirá cuando se proponga el reconocimiento de la obligación de gastos exentos de fiscalización, o cuando se produzcan en unidad de acto las fases de autorización, disposición y contracción de la obligación. 5c. Documento DO. Se expedirá cuando, una vez autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. Documentos de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores. Artículo 16 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Se podrán expedir documentos contables de ejercicios futuros y de residuos de ejercicios anteriores. 2. Los documentos contables de ejercicios futuros afectarán únicamente a las fases de retenciones, autorizaciones y disposiciones. 3. Los documentos contables de residuos de ejercicios anteriores tendrán como única función la anulación de documentos que contengan la fase de obligación reconocida. Emisión de los documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos. Artículo 17 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los documentos contables de un expediente de gasto se van expidiendo a medida que se dictan los actos administrativos del procedimiento. 2. Cada documento contable se vincula con el anterior. El importe del documento contable se resta sucesivamente del saldo del documento de la fase contable anterior, desde la fase de reserva de crédito, en su caso, hasta la fase de obligación reconocida. En caso de expedirse un documento RC previo a un procedimiento de gasto, el documento correspondiente a la fase de autorización del gasto A
se vinculará a aquel restando el saldo del crédito que corresponda del mismo e incorporándolo al documento A3 conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe reflejado en cada documento contable, soporte de una determinada fase de ejecución del gasto, no podrá ser superior al consignado en los documentos correspondientes a fases anteriores de los que deriva. 4. Todos los documentos contables de gasto podrán ser documentos múltiples incorporando más de una anotación contable correspondiente a más de un acreedor y a varias partidas presupuestarias. Documentos complementarios y barrados. Artículo 18 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los documentos podrán complementarse con otro documento del mismo tipo, que ajuste el valor de su importe. 2. Cuando proceda, se podrán expedir documentos barrados, que tienen por objeto anular parcial o totalmente el importe consignado en un documento contable de la misma naturaleza. Los documentos contables barrados que se podrán expedir son los siguientes. 2A documento RC. 2B documento A. 2C documento D. 2D documento O. 2E documento AD. 2F documento ADO. 2G documento DO. Documentos contables destinados a registrar operaciones devengadas y no contabilizadas al cierre del ejercicio. Artículo 18 bis de la Orden de 19 de febrero de 2015. El reflejo contable de las operaciones devengadas pendientes de aplicar al presupuesto al cierre del ejercicio, y su posterior aplicación, se realizará mediante la contabilización de los siguientes documentos. A documento ODC, operaciones devengadas ejercicio corriente. Se utilizará para el registro con fecha 31 de diciembre de las operaciones devengadas y no contabilizadas correspondientes al ejercicio corriente. B documento ODA, operaciones devengadas ejercicios anteriores. Se utilizará para el registro con fecha 31 de diciembre de las operaciones devengadas y no contabilizadas, cuya fecha de devengo del gasto corresponda a un ejercicio anterior al ejercicio corriente. C documento ODR. Rectificación de operaciones devengadas. Se utilizará para modificar cualquiera de los datos consignados en los documentos anteriores. D documento OIP. Imputación al presupuesto de operaciones devengadas. Se utilizará para la cancelación de los importes previamente registrados en la cuenta de operaciones devengadas. Contenido de los documentos contables. Artículo 19 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. En los documentos contables constarán los siguientes campos. 1A. El código del expediente contable. 1B. El código del documento. 1C. La partida presupuestaria. 1D. El importe. 1E. El año de efectividad en caja o ejercicio al que pertenecen los créditos al que se imputa el documento contable, sea corriente o anualidad futura. 1F. El procedimiento, el tipo de intervención en su caso y la fase de intervención, a través de los cuales se identificarán los diferentes procedimientos sustantivos de gasto según las tipologías del mismo. 1G. El código del acreedor, que hace referencia al tercero con el que se adquiere el compromiso y al que habrán de efectuarse los pagos, o a su sustituto legal, que estará previamente dado de alta como acreedor. Este código es obligatorio para la contabilización de las propuestas de documentos contables que contengan las fases contables de disposición y obligación. 1H. Las retenciones o descuentos que hayan de practicarse al importe del pago propuesto. 1I. Los datos de justificación y fecha límite de la misma en los documentos con propuesta de pago que se hayan librado con justificación posterior. 1J. El ejercicio de procedencia, que es el ejercicio al que corresponden los créditos con cargo a los cuales se reconoció la obligación. 1K. Fecha de devengo del gasto en los documentos que contengan la fase de obligación reconocida. 2. Además serán obligatorios otros campos en los documentos contables según el gasto de que se trate, tales como los datos del contrato, el activo fijo,
el procedimiento judicial o el indicador de impuestos. Tramitación de las propuestas y documentos contables del presupuesto de gastos. Artículo 20 de la Orden de 19 de febrero de 2015. La realización de las distintas fases del procedimiento contable de ejecución del gasto se llevará a cabo a través de un tramitador contable del sistema Giro, que registrará desde el alta de las propuestas, incluyendo, en su caso, las modificaciones y bajas que se pudieran producir, hasta la terminación del procedimiento contable del gasto. Arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores. Artículo 21 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Finalizado el ejercicio económico, la Intervención General de la Junta de Andalucía contabilizará en el ejercicio siguiente todos los documentos contables de obligaciones reconocidas pendientes de efectuar su pago, que incorporarán la información del ejercicio de procedencia. Esta operación tiene la consideración de arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores. 2. Los documentos traspasados conservarán su código original. Arrastre o traspaso de anualidades futuras y remanentes de créditos comprometidos. Artículo 22 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los documentos contables de anualidades futuras procedentes del ejercicio anterior se contabilizarán como documentos contables del ejercicio corriente mediante un procedimiento de arrastre o traspaso. 2. Igualmente, una vez concluido el ejercicio económico, se imputarán al ejercicio siguiente los saldos de documentos contables de remanentes comprometidos con cargo a las mismas partidas presupuestarias o a la partida equivalente en el presupuesto vigente a las que estaban imputadas en el ejercicio de origen. 3. Todos los documentos conservarán su código original. 4. La orden reguladora del cierre de cada ejercicio presupuestario establecerá la forma y secuencia de desarrollo de dichos procesos. Capítulo 4. Documentos de obligaciones sujetas a justificación posterior y justificación de libramientos. Seguimiento de obligaciones con justificación posterior. Artículo 23 de la Orden de 19 de febrero de 2015. El seguimiento de obligaciones con justificación posterior es un módulo del sistema Giro que permite el control contable de los documentos con fase de pago que hayan de ser objeto de alguno de los tipos de justificación posterior, así como la verificación del cumplimiento de los plazos de justificación. Propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior. Artículo 24 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los documentos contables podrán indicar que el pago de los mismos está sujeto a justificación por parte de su perceptor. 2. Los documentos contables de pago correspondientes a obligaciones sujetas a justificación posterior podrán ser expedidos en alguno de los siguientes supuestos. 2a. Cuando hayan de realizarse al acreedor pagos cuyos justificantes no pueden disponerse hasta que no se hayan materializado, por desconocerse el importe exacto u otra causa que imposibilite la definitiva justificación. La fecha límite de justificación será la que establezcan las normas de aplicación al procedimiento de gasto en el que se realiza el libramiento, o en su defecto, las que se establecen en el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. 2b. Cuando el acreedor de los mismos, conforme a lo exigido en las normas del procedimiento de gasto de aplicación, deba aportar documentación acreditativa posterior a la materialización del pago, y de modo particular en las subvenciones en las que se otorgue un plazo para la justificación de la aplicación de los fondos posterior a dicha materialización. 3. Los documentos contables que indican que el pago está sujeto a justificación serán los siguientes. 3a. OJ. 3b. ADOJ. 3c. DOJ. 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18,2, se podrán emitir los siguientes documentos barrados. 4a. Documento OJ. 4b. Documento ADOJ.
4c documento D o J. 5. La tramitación de estos documentos se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter general para los documentos contables de gastos en fase de propuesta y en fase de contabilidad oficial. 6. En estos documentos el plazo límite de justificación se podrá asignar bien a una fecha concreta o a un plazo determinado que se computará a partir de la realización del pago. Propuestas y documentos contables de operaciones de justificación. Artículo 25 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las justificaciones de los libramientos expedidos se efectuarán mediante el documento J, que se tramitará siguiendo el procedimiento establecido para los documentos contables de gastos en fase de propuesta y en fase de contabilidad oficial. Cuando proceda, se podrá expedir el documento J negativo, con objeto de minorar el importe justificado. 2. Las propuestas de documentos J de pagos de subvenciones se darán de alta en la contabilidad desde el módulo de gestión de subvenciones del sistema Giro. 3. La Intervención General de la Junta de Andalucía determinará los procedimientos que se habiliten en el sistema Giro para la diferenciación en cada propuesta de documento contable de la naturaleza elegible o no, de la justificación, de acuerdo con la normativa aplicable a la fuente de financiación de la obligación de justificación posterior, así como, en su caso, para la distinción en materia de subvenciones entre la justificación del empleo adecuado de los recursos públicos y aquellos otros supuestos que, sin representar la justificación anterior, se tramiten en sustitución de la misma, tales como la devolución voluntaria de los fondos percibidos por parte de los beneficiarios o el reintegro de los mismos. Prórrogas o modificación del plazo de justificación. Artículo 26 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Las prórrogas o modificaciones de los plazos de justificación que hayan de producirse por la ampliación de los inicialmente establecidos y que se acuerden por las oficinas de gestión competentes, se introducirán en el sistema por las oficinas contables modificando la fecha límite de justificación de los documentos de pago. Requerimientos y comunicaciones. Artículo 27 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Las oficinas contables expedirán requerimientos de justificación que remitirán a las oficinas gestoras responsables de acreditar la justificación de las obligaciones a justificar, pendientes y fuera de plazo, con indicación de la necesidad de cancelar dichos importes pendientes en la forma que, en cada caso, proceda. Contabilización y justificación de la nómina. Artículo 28 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, que se elabore y apruebe en el sistema SIRUS, generará documentos ADO y documentos O, en su caso, sin datos de justificación. Los pagos correspondientes a dicha nómina tendrán, a todos los efectos, la consideración de pagos en firme de justificación previa. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de que se consideren pagos en firme a los restantes efectos, los documentos contables con fase o que se imputen a créditos del presupuesto de gastos, cofinanciados con fondos de la Unión Europea, y que requieran la cumplimentación de la lista de comprobación FE08 o similar, se grabarán con datos de justificación, a fin de que en el plazo de 45 días desde la contabilización del pago material, los órganos gestores procedan a grabar los documentos J acreditativos del cumplimiento y del resultado de dicha verificación, sin cuyo requisito no podrá ser fiscalizada de conformidad la siguiente propuesta de pago. Capítulo V. Seguimiento de la información de la contabilidad presupuestaria de gastos. Seguimiento de la información de la contabilidad presupuestaria de gastos. Artículo 29 de la Orden de 19 de febrero de 2015. En la contabilidad presupuestaria de gastos, el seguimiento de la ejecución de los expedientes contables, de los proyectos presupuestarios, de los fondos de financiación afectada y de las justificaciones se realizará a través de módulos específicos del sistema Giro.
Seguimiento de expedientes contables. Artículo 30 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. El seguimiento de los expedientes contables se llevará a cabo por medio de un gestor de expedientes, en el que constarán todos los datos de obligatoria introducción en las propuestas y documentos contables. 2. El expediente contable se identifica con el proceso realizado para la tramitación de las propuestas y de los documentos contables desde su alta hasta su contabilización, ofreciendo información de la situación en que se encuentra la tramitación, y registrando todas las actuaciones y tareas llevadas a cabo por todas las unidades intervinientes en el proceso. Existirá un expediente contable por cada documento contable. 3. El expediente contable contendrá asimismo información sobre la naturaleza del expediente administrativo soporte del expediente contable y sobre determinados trámites de éste consignados en el tipo de intervención y sus fases, y se conectará con otros módulos como el registro de contratos o la gestión de activos fijos, que tratarán la información relativa a los procedimientos sustantivos de gasto. 4. La jerarquía de los expedientes se establecerá a partir de un expediente de referencia, permitiendo la emisión de los expedientes contables asociados sucesivamente a partir del mismo. Seguimiento de los proyectos presupuestarios. Artículo 31 de la Orden de 19 de febrero de 2015. El proyecto presupuestario que figura en la partida presupuestaria dará acceso al módulo de gestión del Banco de Proyectos de la Junta de Andalucía, permitiendo el seguimiento de la ejecución presupuestaria a nivel de proyectos del anexo de inversiones del presupuesto. Seguimiento de los fondos de financiación afectada. Artículo 32 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Los fondos de financiación afectada se codificarán de forma diferenciada al objeto de permitir su adecuado seguimiento, control y ejecución. Seguimiento de las justificaciones. Artículo 33 de la Orden de 19 de febrero de 2015. El sistema contable permitirá el seguimiento de los plazos de justificación de los documentos presupuestarios con fase de pago que tengan asignados alguno de los supuestos de justificación posterior establecidos, al objeto de su cumplimiento y control. Capítulo 6. Contabilidad presupuestaria de ingresos. Partida presupuestaria de ingresos. Artículo 34 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La partida presupuestaria de ingresos es una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es preceptivo registrar las anotaciones contables, que constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de ingresos. 2. La partida presupuestaria de ingresos ofrece la siguiente información agrupada. 2. Clasificación orgánica, a través del centro gestor, identificando la sección presupuestaria, el servicio y el órgano de gestión. 2b. Clasificación económica, mediante la posición presupuestaria, que comprende el tipo de presupuesto, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así como la provincia. 2cc. El fondo que hace referencia a la fuente de financiación. Fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de ingresos. Artículo 35 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La ejecución del presupuesto de ingresos se desarrolla a través de las fases contables de previsiones y las de gestión, mediante el correspondiente documento contable. 2. Los documentos contables de previsiones de ingresos serán los siguientes. 2A Z0, previsiones iniciales. 2B. Z3, créditos extraordinarios. 2C Z4, suplementos de créditos. 2D. Z5, ampliaciones de créditos. 2E Z6, anualidades futuras. 2F Z7, incorporaciones de remanentes. 2G Z8, generaciones de crédito. 2H Z9, transferencias de previsiones. Estos documentos se complementarán con los dígitos que sean necesarios para distinguir la particularidad de cada figura modificativa. 3. Las fases contables de gestión
reflejan las distintas situaciones derivadas de los procedimientos de ejecución del presupuesto de ingresos. Estas fases, así como sus documentos contables, serán las siguientes. 3a. Derechos contraídos. Refleja los derechos reconocidos o liquidados a favor de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2. Se reflejarán contablemente mediante el documento R. 3b. Derechos anulados y rectificaciones. Refleja la cancelación total o parcial de un derecho previamente reconocido o liquidado. Se reflejarán contablemente mediante el documento R, que se expedirá cuando proceda la anulación o rectificación de derechos. 3c. Recaudado. Representa la entrada material o virtual de fondos en la Tesorería General de la Junta de Andalucía y en las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2. Se reflejarán contablemente mediante el documento I, que se expedirá cuando se realice un ingreso a favor de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, siempre que previamente exista un reconocimiento del derecho. 3d. Cuando las fases de derechos contraídos y recaudados se produzcan simultáneamente, se emitirá un documento contable RI. 3e. Devoluciones. Representa la devolución de cualquier ingreso realizado. Se reflejarán contablemente mediante el documento RI, que se expedirá independientemente de que el ingreso se hubiera realizado o no en el ejercicio corriente y corresponda o no a un contraído previo. 4. Asimismo, el sistema ofrecerá la siguiente información. 4a. Derechos pendientes de cobro. Representan los derechos susceptibles de cobro que han sido reconocidos previamente. Se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos y la recaudación neta. 4b. Derechos pendientes del ejercicio anterior. Representan los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio anterior e incluirán información del ejercicio de procedencia. 5. Los documentos podrán ser también documentos múltiples incorporando anotaciones de ingresos de varios deudores y de varias partidas presupuestarias, así como retenciones para compensar con derechos contraídos. Los documentos podrán complementarse con otro documento del mismo tipo, que ajuste el valor de su importe. Asimismo, será posible expedir documentos barrados, al objeto de minorar su importe total o parcialmente, cuando a ello proceda, ajustando asimismo el valor del importe de otros ya expedidos de su misma naturaleza. Contenido de los documentos contables. Artículo 36 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. En los documentos contables constarán los siguientes campos. 1a. El código de expediente contable. 1b. El código del documento. 1c. La partida presupuestaria. 1d. El importe. 1e. El año de efectividad en caja o ejercicio en el que tiene efecto el reconocimiento del derecho. 1f. El código del deudor que hace referencia al tercero con el que surge el derecho. Este código es obligatorio para la contabilización de las propuestas de documentos contables. 1g. Las retenciones o descuentos que hayan de practicarse. 1h. El ejercicio de procedencia. Ejercicio del que proceden los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. 2. Además podrán ser obligatorios otros campos en los documentos contables, en función de la naturaleza del ingreso. Arrastre o traspaso de residuos de ejercicios anteriores. Artículo 37 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Finalizado el ejercicio económico, la Intervención General de la Junta de Andalucía contabilizará en el ejercicio siguiente todos los documentos contables de reconocimiento de derechos cuyo ingreso no se hubiere realizado, que incorporarán la información del ejercicio de procedencia, mediante un proceso de arrastre o traspaso de los mismos. Arrastre o traspaso de anualidades futuras. Artículo 38 de la Orden de 19 de febrero de 2015.
Los documentos contables de anualidades futuras procedentes del ejercicio anterior se contabilizarán como documentos contables del ejercicio corriente, indicando el ejercicio de efectividad en caja mediante un proceso de arrastre o traspaso de documentos. Devoluciones de ingresos. Artículo 39 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las devoluciones de ingresos se contabilizarán mediante documentos contables de tipo RI, generándose automáticamente un documento extrapresupuestario de pago. Posteriormente se procederá a la devolución, compensándose las posiciones deudora y acreedora correspondientes. 2. Todas las devoluciones de ingresos, tanto si corresponden a ingresos realizados en el ejercicio corriente, como si afectan a ingresos realizados en ejercicios anteriores, se contabilizarán en el ejercicio corriente. Capítulo 7. La contabilidad extrapresupuestaria. Tipos de cuentas extrapresupuestarias. Artículo 40 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Las operaciones extrapresupuestarias son aquellas operaciones de contenido económico que deben ser registradas y que se realizan bien de forma auxiliar o complementaria al presupuesto, bien de forma independiente al mismo. 2. Las operaciones extrapresupuestarias se dividen en los siguientes tipos de cuentas. 2a. Acreedoras. Son aquellas que resultan de operaciones, independientes o auxiliares a la ejecución del presupuesto, que generan débitos a cargo de la Tesorería de la Junta de Andalucía y de las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2. También se recogerá en este tipo de cuentas la contabilización de aquellos ingresos que, por su naturaleza en el momento de realizarse, no puedan imputarse de forma definitiva al presupuesto, con independencia de que posteriormente se realice su aplicación definitiva. 2b. Deudoras. Son aquellas que surgen como consecuencia de operaciones, independientes o auxiliares a la ejecución del presupuesto, que generan derechos a favor de la Tesorería de la Junta de Andalucía y de las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2. Asimismo, se recogerá en este tipo de cuenta la contabilización de aquellos pagos que, por su naturaleza en el momento de realizarse, no puedan imputarse de forma definitiva al presupuesto, con independencia de su aplicación posterior al presupuesto con carácter definitivo. 2c. Valores. Contabilizan las garantías y depósitos constituidos en las cajas de depósitos, con excepción de los instrumentados en metálico. Asimismo, mediante este tipo de cuenta se contabilizarán los cartones de bingo y cualquier otro documento de naturaleza equivalente. Estructura de la cuenta extrapresupuestaria. Artículo 41 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La estructura de la cuenta extrapresupuestaria se compondrá de la unión de distintos elementos que permiten conocer la naturaleza de la operación, y será coincidente con la estructura de la cuenta del Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. 2. Las operaciones extrapresupuestarias se anotarán de forma directa y simultánea en la contabilidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. Fases y documentos contables de las operaciones extrapresupuestarias. Artículo 42 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. El seguimiento contable de las operaciones extrapresupuestarias se desarrollará a través de las siguientes fases y documentos. 1a. Fase de saldo inicial. Refleja el importe pendiente de ingreso o pago a fin del ejercicio anterior. 1b. Fase de cargos y abonos. Representa los ingresos o pagos materiales, virtuales mediante la compensación de partidas o de valores, realizados en la Tesorería General de la Junta de Andalucía y en las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2. 1c. Fase de saldo final. Refleja el importe pendiente de ingreso o pago a fin de ejercicio.
2. La anulación total o parcial de los ingresos y pagos se contabiliza con los documentos EI y EP. 3. Podrán contabilizarse documentos que integren operaciones de ingresos y extrapresupuestarias. Código de asignación. Artículo 43 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. El código de asignación es una codificación que permite controlar los saldos pendientes de compensar de una cuenta extrapresupuestaria agrupando partidas mediante un mismo identificador, debiendo consignarse dicho código al efectuar la compensación. En el momento de efectuar la compensación de una cuenta extrapresupuestaria, deberá consignarse el código de asignación. 2. En función de la naturaleza de la operación, el valor del código de asignación puede ser dado por el sistema de forma automática o por la persona usuaria manualmente, y mantendrá su vigencia en ejercicios posteriores en tanto los saldos no se hayan compensado. Capítulo 8. Contabilidad de las operaciones en las oficinas de tesorería. Cuentas financieras de tesorería. Artículo 44 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La entrada y salida de fondos en la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de ella citadas en el artículo 2, tendrán su reflejo contable en las correspondientes cuentas financieras. 2. Las cuentas financieras permitirán efectuar el control y seguimiento de los saldos contables de la respectiva tesorería, tanto reales como disponibles, mediante la contabilización de los diferentes movimientos de cobros y pagos de las cuentas de efectivo y bancarias, así como las entradas y salidas de valores. 3. En cada cuenta financiera, el saldo contable real será el que resulte de la contabilización de los pagos y cobros que se realicen por la respectiva tesorería, y el saldo contable disponible será el que resulte de minorar el saldo contable real con las órdenes de pago emitidas con cargo a ella. 4. El saldo contable disponible opera como límite para la emisión de nuevas órdenes de pago. 5. Existirán los siguientes tipos de cuentas financieras. 5A. Bancaria. Permitirá efectuar el seguimiento y control de los saldos a favor de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía citadas en el artículo 2, en las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras y que se corresponden con las cuentas reguladas en el Decreto 40/2017, de 7 de marzo. 5B. Efectivo. Cuenta destinada a recoger las disponibilidades monetarias de la caja pagadora en efectivo. 5C. Valores. Destinada a recoger las entradas y salidas con las que se contabilizan las garantías y los depósitos constituidos en la caja de depósito, con excepción de los instrumentados en metálico, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, así como los cartones de bingo y cualquier otro documento de naturaleza equivalente. Movimiento de fondos entre cuentas financieras. Artículo 45 de la Orden de 19 de febrero de 2015. El reflejo en el sistema giro de los movimientos entre cuentas financieras bancarias de una misma tesorería se realizará a través de los correspondientes asientos contables en la contabilidad financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía. Capítulo 9. Tratamiento masivo de anotaciones contables. Artículo 46. Tratamiento masivo. Artículo 46 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Cuando el volumen de los asientos de operaciones tales como traspasos, operaciones procedentes del Sistema Unificado de Recursos, operaciones de los distintos mecanismos extraordinarios de financiación, y otras análogas lo requieran, se procederá por la intervención general al tratamiento masivo de los datos que sea necesario para que puedan completarse. Capítulo 10. Plan General de Contabilidad Financiera y Contabilidad Patrimonial. Plan General de Contabilidad Financiera. Artículo 47 de la Orden de 19 de febrero de 2015.
1. Los asientos de la contabilidad presupuestaria, extrapresupuestaria y de tesorería generarán de forma directa los asientos que correspondan en las cuentas del Plan General de Contabilidad Financiera, aprobado por la Junta de Andalucía en el marco del Plan General de Contabilidad Pública de aplicación a todas las administraciones. 2. La intervención general rendirá las cuentas del plan a la terminación del ejercicio económico y sus operaciones de cierre. Contabilidad patrimonial. Artículo 48 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La contabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía reflejará en el Grupo 2 del inmovilizado del Plan General de Contabilidad Financiera el valor de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Junta de Andalucía y sus agencias o entidades sometidas a contabilidad pública presupuestaria. 2. La cuenta del inmovilizado a rendir se formará a partir de los registros del Inventario General de la Junta de Andalucía y sus agencias o entidades sometidas a contabilidad pública presupuestaria previstos en la normativa sobre el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3. El sistema de gestión contable y presupuestaria contendrá una tabla de los procedimientos, tipos de expedientes y asignaciones presupuestarias, cuyos datos generarán altas, bajas o modificaciones en el módulo de activos fijos y contabilidad patrimonial en que se sustenta el citado inventario. Dicho módulo incorporará también las modificaciones de titularidad, control o valoración de los activos con origen en aquellos expedientes patrimoniales que no provengan de la realización de un gasto o del reconocimiento de un derecho presupuestario. Capítulo 11. Rendición de cuentas. Disposiciones generales. Artículo 49 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones rendirán cuentas de sus respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del capítulo 4 del título V del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril. 2. Serán cuentadantes de las diferentes cuentas los órganos a los que se refieren los artículos 64 y 65 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía. 3. La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias administrativas y de régimen especial rendirán sus cuentas con carácter mensual, trimestral y anual, conforme a los artículos 50 al 56 de la presente orden. Cuentas mensuales. Artículo 50 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Con carácter mensual, por el importe acumulado en cada una de ellas desde el inicio del ejercicio se rendirán las siguientes cuentas. 3A del presupuesto de gastos, la cuenta de gastos públicos. 3B del presupuesto de ingresos, la cuenta de rentas públicas. 3C de las operaciones extrapresupuestarias, la cuenta de operaciones extrapresupuestarias. 3D de las operaciones de tesorería, la cuenta de tesorería. Cuenta de gastos públicos. Artículo 51 de la Orden de 19 de febrero de 2015. La cuenta de gastos públicos constará de resúmenes de ejecución del presupuesto de gastos de la sección correspondiente, clasificados por capítulos y programas y referidos a los gastos gestionados por cada órgano gestor a fin de cada mes. Cuenta de rentas públicas, de operaciones extrapresupuestarias y de tesorería. Artículo 52 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. La información correspondiente a las operaciones de ejecución del presupuesto de ingresos, operaciones extrapresupuestarias y las operaciones de ingresos y pagos, se incluirá en las cuentas de rentas públicas, operaciones extrapresupuestarias y de tesorería, respectivamente. 2. La estructura de las cuentas será la siguiente. 2A cuenta de rentas públicas, distinguiendo entre las siguientes. Primero, ejercicio corriente.
Expresa la gestión del presupuesto de ingresos para cada una de las partidas presupuestarias del ejercicio corriente. Segundo, ejercicios anteriores. Expresa la evolución de los derechos reconocidos correspondientes a residuos de ejercicios anteriores. Tercero, anualidades futuras. Expresa la evolución de los derechos reconocidos cuyo vencimiento tendrá lugar en ejercicios posteriores. 2b. Cuenta de operaciones extrapresupuestarias. Expresa la evolución de cada una de las cuentas extrapresupuestarias en el ejercicio. 2c. Cuenta de tesorería, que está formada por 3 partes. Primera, resumen general de situación. Comprenderá la totalidad de cobros y pagos realizados por operaciones presupuestarias, distinguiendo por capítulos entre ejercicio corriente y ejercicios anteriores, y por tipo de cuentas para operaciones extrapresupuestarias, así como los movimientos de fondos entre cuentas financieras. Segunda, detalle del movimiento por cuentas financieras. Expresará la evolución de cada una de las cuentas financieras durante el ejercicio corriente. Tercera, situación de los pagos propuestos en la tesorería. Comprenderá la evolución de los pagos presupuestarios en la tesorería, distinguiendo por capítulos ejercicio corriente y ejercicios anteriores, así como la evolución de los pagos extrapresupuestarios por tipo de cuentas. Asimismo, se deberá acompañar la conciliación de cada una de las cuentas financieras bancarias, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos. D. Con la rendición de las cuentas citadas anteriormente, relativas al mes de diciembre, se acompañará. Primero, acta de arqueo de las cuentas de valores de la cuenta de operaciones extrapresupuestarias. Segundo, relación nominal de deudores. 3. La rendición de cuentas se extenderá a los estados o documentos que la normativa del cierre del ejercicio u otra de aplicación dispongan. Cuentas trimestrales. Artículo 53 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Se rendirá trimestralmente la cuenta de avales otorgados, que contendrá información sobre 1a. Características de los avales en vigor al inicio del ejercicio y de los concedidos durante el trimestre de referencia, indicando la normativa en base a la que se concede, finalidad, persona o entidad avalada y fechas de concesión y vencimiento. 1b. Importe de los avales, distinguiendo entre los que se encuentren en vigor al inicio del ejercicio, los concedidos y cancelados durante el referido trimestre, expresando los que han derivado en responsabilidad y los que continúen en vigor a fin del trimestre. 2. Las cuentas reflejarán las características y los importes de los avales concedidos y cancelados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial desde el inicio del ejercicio. Serán remitidas a la Intervención General de la Junta de Andalucía en el plazo de 10 días siguientes al fin del trimestre al que se refieran. Cuentas anuales. Artículo 54 de la Orden de 19 de febrero de 2015. Anualmente se rendirán las siguientes cuentas. A. Cuenta general de la deuda pública y cuenta general del endeudamiento de la Junta de Andalucía. B. Cuenta del inmovilizado. Cuenta general. Artículo 55 de la Orden de 19 de febrero de 2015. De acuerdo con el artículo 107 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la cuenta general se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía con las cuentas de la Administración de la Junta de Andalucía y de cada una de las agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz y consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica referidos en los artículos 5,1 y 5,3 del citado texto refundido. Contenido de la cuenta general. Artículo 56 de la Orden de 19 de febrero de 2015. 1. Los estados que componen la cuenta general relativos a la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial son los siguientes, conforme al artículo 105 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 1. A la liquidación del presupuesto,
dividida en 3 partes. Primero, estado de modificaciones de crédito, integrado por resúmenes por secciones, capítulos, servicios y programas. Desarrollo por clasificación funcional a nivel de partida presupuestaria. Relación por tipos de modificaciones y por tipos de documentos contables. Segundo, liquidación del presupuesto de gastos, integrada por resúmenes por secciones, capítulos, servicios y programas. Desarrollo por clasificación funcional a nivel de partida presupuestaria, siendo esta la establecida en el estado de gastos por programas del presupuesto de la Junta de Andalucía. Desarrollo por clasificación funcional a nivel de vinculación. Estado de liquidación de los proyectos presupuestarios. Estado demostrativo de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo. Tercero, liquidación del presupuesto de ingresos, por capítulos y conceptos y partida presupuestaria. 1b. La cuenta general de la Tesorería de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial. 1c. Cuenta general de la deuda pública y endeudamiento de la Junta de Andalucía. Primero, operaciones de crédito a corto plazo. Segundo, operaciones de crédito a largo plazo y emisiones de deuda pública. 1dd. Liquidación de residuos de ejercicios anteriores, integrada por primero, obligaciones y libramientos pendientes de pago. Segundo, derechos pendientes de cobro. 1. El resultado del ejercicio con la siguiente estructura. Primero, el estado del resultado presupuestario, determinado por la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas netas. Se integra por las siguientes magnitudes. El resultado presupuestario del ejercicio o diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. La variación neta de pasivos financieros presupuestarios o diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios consecuencia de la emisión o creación de pasivos financieros y la totalidad de gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de pasivos financieros. El saldo presupuestario de ejercicio determinado por la suma de las dos magnitudes anteriores. Segundo, el estado de la tesorería, determinado por la diferencia entre la totalidad de los cobros y la totalidad de los pagos por operaciones tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, incluyendo las existencias. Tercero, el estado del remanente de tesorería, determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obligaciones anteriormente indicados podrán tener su origen tanto en operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Cuarto, la variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma por operaciones corrientes y de capital. 1f. Estado de situación de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros por clasificación funcional y a nivel de vinculación. 1g. Cuenta de avales otorgados por la Junta de Andalucía. 1h. Estados de contabilidad financiera y cuenta de inmovilizado. 2. Los estados de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz de participación mayoritaria, así como de los consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica referidos en el artículo 55 que se integran en la cuenta general, estarán constituidos por el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias presentadas conforme al Plan General de Contabilidad. Se incluirán además tales cuentas anuales consolidadas por la empresa dominante del grupo, en su caso. Junto a estos estados se incluirá la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de auditoría de todas aquellas que están sometidas al mismo.
3. A la cuenta general se acompañará. 3a. Una memoria sobre las variables más significativas, extraídas de los datos que se reflejan en los distintos estados que componen la misma. 3b. Una memoria sobre el cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y el coste de los mismos. 4. Ideas básicas y generales de contabilidad financiera y presupuestaria. La Ley General de Hacienda Pública de Andalucía atribuye a la consejería competente en materia de Hacienda la competencia para la organización de la contabilidad pública y la aprobación del Plan General de Contabilidad de la Junta, sus organismos, instituciones y empresas, al objeto de su posible coordinación y articulación en el Plan General de Contabilidad del sector público estatal. El Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régimen especial, fue aprobado por la Orden de 30 de marzo de 2015. Principios contables. En el plan se establece los siguientes principios contables. Principio de entidad contable. Principio de gestión continuada. Principio de uniformidad. Principio de importancia relativa. Principio de registro. Principio de prudencia. Principio de devengo. Principio de imputación de la transacción. Principio del precio de adquisición. Principio de correlación de ingresos y gastos. Principio de no compensación. Principio de desafectación. Elementos de las cuentas anuales. 1. Los elementos de las cuentas anuales relacionadas con el patrimonio y la situación financiera de la entidad, que se registran en el balance son: 1a. Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la entidad obtenga en el futuro rendimientos económicos o un potencial de servicio. También serán calificados como activos aquellos que sean necesarios para obtener los rendimientos económicos o el potencial de servicio de otros activos. Los activos portadores de rendimientos económicos futuros son aquellos que se poseen con el fin de generar un rendimiento comercial a través de la provisión de bienes o prestación de servicios con los mismos. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma consistente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios. La posesión de un activo para generar un rendimiento comercial indica que la entidad pretende obtener flujos de efectivo a través de ese activo, o a través de la unidad a la que pertenece el activo, y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica la posesión del mismo. Los activos portadores de potencial de servicio son aquellos que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio. 1b. Pasivos. Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que incorporen rendimientos económicos o un potencial de servicio. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. 1c. Patrimonio neto. Constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. 2. Los elementos relacionados con la medida del resultado económico patrimonial y otros ajustes en el patrimonio neto, que se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto son: 2a. Ingresos. Incrementos en el patrimonio neto de la entidad, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones patrimoniales, monetarias o no, de la entidad o entidades propietarias cuando actúen como tales. 2b. Gastos.
Decrementos en el patrimonio neto de la entidad, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no tengan su origen en devoluciones de aportaciones patrimoniales, y en su caso distribuciones monetarias o no, a la entidad o entidades propietarias cuando actúen como tales. Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán al resultado del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de desarrollo. Criterios de valoración. La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de valoración relativas a cada uno de ellos, incluidas en la parte segunda de este Plan General de Contabilidad Pública. Si existe un desarrollo de criterios de valoración en alguna norma de reconocimiento y valoración particular, habrá que atender a ello. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. 1. Precio de adquisición. El precio de adquisición de un activo es el importe, en efectivo u otros activos, pagado o pendiente de pago, que corresponda al mismo, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. 2. Coste de producción. El coste de producción de un activo incluye el precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumidos, el de los factores de producción directamente imputables al mismo, y la fracción que razonablemente corresponda de los indirectamente relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al período de producción, construcción o fabricación, y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción, y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 3. Coste de un pasivo. El coste de un pasivo es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. 4. Valor razonable. Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una liquidación involuntaria. Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones. Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio, y los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con regularidad. En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios. Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no observables.
La entidad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles. Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración anteriores no es fiable cuando la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es significativa o las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable. Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su precio de adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan. 5. Valor realizable neto. El valor realizable neto de un activo es el importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, de manera natural o no forzada, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación. 6. Valor en uso. El valor en uso de aquellos activos que incorporan rendimientos económicos futuros para la entidad es el valor actual de los flujos de efectivo esperados a través de su utilización en el curso normal de la actividad de la entidad, y en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgos. Cuando la distribución de los flujos de efectivo esté sometida a incertidumbre, se considerará esta asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción que los participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de liquidez inherente al activo valorado. El valor en uso de aquellos activos portadores de potencial de servicio para la entidad es el valor actual del activo manteniendo su potencial del servicio. Se determina por el coste de reposición del activo, menos la amortización acumulada calculada sobre la base de ese coste, para reflejar el uso ya efectuado del activo. 7. Costes de venta. Son los gastos directamente atribuibles a la venta de un activo en los que la entidad no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos los gastos financieros. Se incluyen los gastos legales necesarios para transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta. 8. Importe recuperable. El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 9. Valor actual de un activo o de un pasivo. El valor actual es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal de la actividad de la entidad, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento adecuado. 10. Coste amortizado de un activo o pasivo financiero. Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal, más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida mediante una cuenta correctora de su valor. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor contable de un activo o un pasivo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del mismo, a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras. En su cálculo se incluirán las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación. Cuando no se disponga de una estimación fiable de los flujos de efectivo a partir de un determinado periodo, se considerará que los flujos restantes
son iguales a los del último periodo para el que se dispone de una estimación fiable. 11 costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. Son los gastos directamente atribuibles a la compra o enajenación de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los que no se habría incurrido si la entidad no hubiera realizado la transacción. Entre ellos se incluyen las comisiones pagadas a intermediarios, tales como las de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y otros, y se excluyen las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, los administrativos internos y los incurridos por estudios y análisis previos. 12. Valor contable. El valor contable es el importe por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance, una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa acumulada por deterioro que se haya registrado. 13. Valor residual de un activo. El valor residual de un activo es el importe que la entidad podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes estimados para realizar esta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil. La vida útil de un activo es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte de la entidad, o el número de unidades de producción, o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. La vida económica de un activo es el período durante el cual el activo se espera que sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios, o el número de unidades de producción que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios.